Bueno, bienvenidos a la parte B de la unidad 10 de polímeros. Nos habíamos detenido en lo que es el estado cristalino. Habíamos comentado que los polímeros difícilmente tengan un estado cristalino 100%, como en el caso de los metales, sino que en general siempre vamos a observar un porcentaje de cristalinidad y un porcentaje de amorfo. Los factores determinantes de la cristalinidad son aquellos que permiten el empaquetamiento de las cadenas poliméricas, favoreciendo la cristalinidad. Así, el grado de cristalización de un polímero depende de la flexibilidad de sus cadenas y la regularidad de las mismas. La regularidad es absolutamente necesaria para constituir el bloque repetitivo, la celda unidad, que es la constructora del cristal y es la que finalmente nos va a dar las regiones que nosotros llamamos las regiones de lamelas o las regiones de cristalinidad. La regularidad de la cadena, cuando vemos la tacticidad y la linealidad, originan altos grados de cristalinidad, porque permiten una gran aproximación entre cadenas. Por ejemplo, en el polietileno de alta densidad es donde se alcanza el más alto grado, entre un 90 y un 95% de la misma. En cambio, cuando el polietileno es ramificado, que es el que denominamos de baja densidad, no se ha podido conseguir cristalizar el material y por ello es amorfo. Y estamos hablando del mismo monómero, que es el etileno. La existencia de ramificaciones en las cadenas dificulta el ajuste perfecto, por lo tanto dificulta la formación de las estructuras cristalinas. Hablamos de la tacticidad, ahora vamos a hablar de la isomería geométrica, que es otra concepción. La isomería geométrica puede ser cis y trans. ¿Esto qué significa? En las unidades monoméricas que tienen dobles enlaces entre átomos de carbono, son posibles distintas configuraciones de la cadena, los que se llaman isómeros geométricos. Los átomos o radicales unidos a los carbonos en el doble enlace pueden situarse al mismo lado o a lados opuestos de la cadena. Consideramos, por ejemplo, el isopreno. El isopreno, la unidad metilo y el hidrógeno, unidos hacia ambos los carbonos, separados por la doble ligadura, pueden estar en un mismo plano, como en el caso de la figura de la izquierda, o en planos distintos, como en el caso de la figura de la derecha, el metilo con el hidrógeno. En un caso llamaremos isomería cis y será el cis isopreno, y en la otra será el trans, de traspuesto, será el trans isopreno. Esta isomería también interviene en el tema de la cristalinidad del polímero. Si en la formación de la macromolécula durante el proceso de polimerización, que es artificial, se lleva a cabo en laboratorio, ha intervenido solamente un tipo de monómero,
El polímero que se forma se denomina obviamente homopolímero. Si han sido 2, 3 o más, el polímero se denomina copolímero o terpolímero y las unidades estructurales se denominan comonómeros. Las propiedades que pueden controlarse por cambios en la composición del copolímero incluyen, por supuesto, el módulo elástico, la tenacidad, la viscosidad del fundido y la estabilidad térmica. Obviamente, la distribución de los respectivos monómeros dentro de las cadenas del polímero también influyen en las propiedades del copolímero. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen de la molécula de polietileno, una pequeña parte de una molécula lineal de polietileno. La vista superior es la vista en forma de bolas, la vista inferior es la vista en forma de esferas y palitos, así se lo llama. Fíjense acá una molécula de polietileno que ya presenta ramificaciones. Esta es la misma ramificación que esta, observado en una visualización de lo que se denomina bols, y la otra de sticks, palitos y pequeñas esferas. Esta ramificación de abajo correspondería a esta. Fíjense que es una estructura muy distinta a la del polietileno lineal. Esta estructura de polietileno lineal, si son todas las cadenas, todos los fideos, digamos, del polietileno son todos lineales, van a presentar una estructura cristalina superior, ¿sí? Que es la del polietileno de alta densidad. Si tenemos esta presencia de ramas, aún tratándose también de polietileno ramificado, estaremos en presencia del polietileno de baja densidad, que tiene propiedades mecánicas distintas, más pobres. Dentro de los polímeros vinílicos, solo las condiciones o configuraciones isotáctica y sindiotáctica presentan la regularidad suficiente como para lograr una cristalización interesante. Las configuraciones atácticas, con el grupo lateral R dispuesto de manera aleatoria, nunca podrá cristalizar. Así, el polipropileno isotáctico tiene un grado de cristalización del 50 al 60%, mientras que el atáctico es amorfo. Entonces, el polipropileno isotáctico va a tener determinadas condiciones mecánicas muy superiores a la del polipropileno atáctico, que es amorfo. Cuando habíamos visto la estructura en homopolímero y copolímeros, nosotros dijimos que una estructura lineal podría estar compuesta por bloques de copolímeros random, o podían estar en configuraciones alternadas, un bloque, otro bloque, un bloque, otro bloque. Podían estar en bloques, por ejemplo acá en bloques de A5, 5 unidades A, 5 unidades B, 5 unidades de monómero A, 5 unidades, acá faltaría la quinta, de monómeros B, o en forma de
ramificados con un polímero lineal, todo el mismo, formado por todo el mismo bloque, y los que tenemos como ramificaciones formado por el bloque B, por ejemplo. Cada uno de estos, en función que son copolímeros, en función de su ordenamiento van a tener propiedades mecánicas muy distintas. Bueno, acá por ejemplo vemos el cloruro de polivinilo, ¿sí? Cómo es la estructura, una estructura de un homopolímero, cloruro de polivinilo, en donde presentan los cloros en forma alternada. Este es el PVC, polivinilcloruro ideal. O otro copolímero en bloque. Primero, en este caso, vienen los bloques de una unidad que es el estireno y de otra unidad que es el isopreno. ¿Sí? Esta es la unidad estirénica, esta es la unidad isoprénica. El estireno isopreno, ¿sí?, va a ser un polímero totalmente distinto al poliestireno y totalmente distinto al poliisopreno por separados. Acá, por ejemplo, volvemos a ver una unidad de estireno, pero en vez de isopreno lo vamos a unir con butadieno, que es también un caucho. Como el isopreno es un tipo de caucho, el butadieno es otro tipo de caucho. Y entonces tenemos una unidad poliestireno-butadieno. Esto tiene el nombre universal de SBR, ¿sí? El primero es una larga cadena de poliestireno, el segundo es de butadieno y el último es otra larga cadena de poliestireno. Esto sería poliestireno, polibutadieno, poliestireno. Así estaría formado el polímero, una cadena de polímero del SBR. Muy utilizado en la industria automotriz. Acá vemos, por ejemplo, otra conformación del poliestireno, que acá estaría lineal, con una unión de polibutadieno, se unen en el medio. Estos van a tener, estos tipos, digamos, de copolímeros, van a tener propiedades también mecánicas muy distintas que si el poliestileno y el polibutadieno estuvieran todos uno en serie, uno al lado del otro. Este en particular se llama el poliestireno de alto impacto. Tiene características más rígidas por los grupos estirénicos y el caucho le agrega flexibilidad, ¿sí? Le agrega tenacidad a toda la formulación de este polímero. Acá tenemos otros copolímeros
Copolímero de una unidad funcional estireno con acrilonitrilo. Este es estireno y esta es la unidad acrilonitrilo. Esta unidad forma los acrilatos en su estado puro. ¿Sí? Esta unidad sola, repetitiva, formaría el poliestireno. Juntos dan el SAN, estireno acrilonitrilo. Otro polímero termoplástico muy utilizado en la industria plástica. Estos materiales tienen muy buena resistencia a los aceites lubricantes, a las grasas y a las gasolinas, y tienen mejores propiedades de impacto, tensión y flexión que los homopolímeros del estireno. Los copolímeros son transparentes, pero con un ligero color amarillo, que se vuelven más oscuros a medida que aumenta el contenido en acrilonitrilo. Al mismo tiempo mejora la resistencia química, la resistencia al agrietamiento ambiental y la resistencia térmica al aumentar el porcentaje de acrilonitrilo. Este es otro ejemplo de terpolímero, el acrilonitrilo butadieno estileno, muy utilizado también en inyecciones plásticas, que es el ABS. Es un plástico muy fuerte, liviano, que básicamente se usa, entre otros, para choques de auto, para golpes. Acá tenemos la unidad de estireno, acá tenemos la unidad de acrilonitrilo y polibutadieno. ¿Cómo puede ser generalmente el ABS? El ABS es una larga cadena lineal de polibutadieno con ramificaciones de estireno acrilonitrilo. Diremos que el polibutadieno, va a ser la estructura principal y las ramificaciones que se van a ir adosando al costado de distinta longitud, de distinta conformación, van a ser de estireno acrilonitrilo. Bueno, este es un entrecruzamiento de estireno acrilonitrilo con butadieno, ABS. Lo mismo que estamos viendo acá, lo estamos viendo acá. En otra perspectiva, ¿verdad? Esta sería la cadena de polibutadieno y esta es la de estireno acrilonitrilo. El ABS es un plástico más fuerte que el poliestireno. ¿Por qué? Porque los grupos nitrilo, en sus unidades acrilonitrilo, y lo podemos ver aquí, estas son las unidades acrilonitrilo, son muy polares y se atraen entre sí. ¿Sí? Se atraen entre sí por cargas opuestas entre los grupos nitrilo. Entre el carbono, carga positiva, y el nitrógeno, carga negativa. Estos grupos, finalmente, por fuerzas de Van der Waals, ion dipolo-dipolo, se atraen muy fuertemente. De ahí la característica de fortaleza que tiene el ABS. Una peculiaridad de los materiales plásticos es el peso molecular de las macromoléculas. Y este peso molecular de cada una de las macromoléculas que lo constituyen no es el mismo, porque las macromoléculas siempre van a tener longitudes distintas. Es imposible producir macromoléculas que sean idénticas, iguales en su longitud y en su número de monómeros. Habrá algunas que sean más cortas, otras que sean más largas, ¿sí?
Debido a que el número de moléculas que se agrupan en la reacción de polimerización queda determinado por circunstancias casuales, por mayores controles que nosotros tengamos en los procesos de polimerización. Por lo tanto, el crecimiento de las cadenas poliméricas no se detiene siempre al alcanzar una determinada longitud. No se producen jamás cadenas con iguales números de repetición, siempre son distintas. Al ser distintas, de ahí es lo que entra en juego el peso molecular, ya que la resistencia mecánica de las cadenas varía significativamente dependiendo de cuál sea su peso molecular. ¿Sí? Y acá lo podemos ver en un gráfico de masa molecular relativa frente a el esfuerzo de tensión. Acá vemos el peso molecular en X y la fracción relativa en Y. ¿Sí? Vamos a ver que pueden tener distintas distribuciones. Una A puede ser una distribución bimodal, ¿sí? Porque tienen como dos picos. La B sería una distribución simétrica amplia, una estándar. La C sería una distribución simétrica estrecha. Y la D sería una distribución asimétrica. Para cada una de estas distribuciones de pesos moleculares, el polímero resultante tendrá propiedades mecánicas muy distintas, ya sea que tenga una distribución del tipo A, una del tipo B, una del tipo C y una del tipo D. La más común que se puede presentar es la distribución asimétrica. ¿Sí? En general, nosotros vamos a ver que los pesos moleculares pueden definirse en cuanto a peso molecular medio en número y el peso molecular medio en peso. El peso molecular medio en número, m sub n, es el peso de la muestra de polímero, que es el peso total de todas las moléculas poliméricas contenidas en una muestra, dividido por el número de moléculas o cadenas en esa muestra. Por lo tanto, relaciona la longitud total de la cadena de polímero con el número de cadenas individuales presentes. En tanto que el peso molecular medio en peso, MW, se define como la fracción en peso, WI, de las cadenas del polímero de peso molecular, MI, dividido por el peso total de la muestra. Este relaciona la longitud total de la cadena con la fracción másica de las cadenas individuales. Se basa en el hecho de que una molécula más grande contiene más de la masa total de la muestra polimérica que las moléculas pequeñas. Finalmente, lo que es importante destacar entre el peso molecular medio en número y el peso molecular medio en peso, que podemos determinar, ¿sí?, un número que los relacione. El número que los relaciona, finalmente, ¿sí?, puede ser igual a 1, mayor a 1 o menor a 1. ¿Esto qué va a significar? Que cuando es igual a 1, el peso molecular
promedio en número y en peso es el mismo. Cuando es mayor a 1, va a significar que la distribución de esas cadenas de longitud determinada tienen longitudes muy distintas. Contra mayor es la aproximación a 1, significa que todas las cadenas son iguales. Es una situación, ya dijimos, teórica. Por lo tanto, lo que se va a dar es que esta relación siempre sea mayor a 1. Contra mayor sea 1, las propiedades riológicas, ¿sí?, serán más pobres. Contra más tienda a 1, las propiedades riológicas serán mejores. Finalmente, resumiendo, podemos decir que cuanto mayor tiene ese índice que se llama índice de polidispersión, ¿sí?, que es la relación entre peso molecular en número y en peso, contra más cercano sea 1, mejores propiedades reológicas o mecánicas va a tener, pero significa que va a ser más dificultoso la inyección o la extrusión. Contra mayor es ese número frente a 1, diremos que es más fácil trabajar el polímero, pero tiene o tendrá propiedades mecánicas más pobres. Bueno, aquí vemos un resumen de las características moleculares, tales como la composición química, el tamaño, o sea, el peso molecular, la forma, el tipo, digamos, de cadena, la estructura, si es lineal, si es ramificada, si es entrecruzada, si es en forma de entrecruce con uniones químicas entre ellas. Tanto la lineal como la ramificada tiene estados de isoméricos, que pueden ser estereoisómeros, isotáctico, sindiotáctico, atáctico, o isomería geométrica, que puede ser cis y trans. Todo este gran mundo de cómo pueden ser los polímeros, ¿sí?, van a dar, y aparte de todo, qué tipo de monómeros llevan, ¿sí?, digamos la parte de composición química de los monómeros, y si son si tienen más de un monómero, si son copolímeros o terpolímeros, dará todo el mundo de posibilidades de los termoplásticos, termorrígidos y elastómeros. Resumiendo, las moléculas poliméricas se caracterizan por el tamaño, la forma y la estructura. El tamaño molecular se especifica por el peso molecular, que es el grado de polimerización. La forma molecular se relaciona con el grado de torsión, doblado o plegado de la cadena. Y depende la estructura molecular del modo de unión de las unidades estructurales entre sí. Vamos a ver ahora los distintos tipos de polimerización de plásticos. Podemos hablar de polímeros de adición, polímeros de condensación. Los polímeros de adición
es la polimerización en cadena de monómeros no saturados y tienen una etapa de iniciación, propagación y terminación. La iniciación siempre se realiza con la activación del monómero a través de catalizadores, calor y radiación. Se produce la apertura del doble enlace con formación de un radical o unión. Este empieza a producir la propagación, que es la adición sucesiva y rápida de los monómeros a los centros activos, y finalmente termina en una fase de terminación, desactivación de las especies químicas por reacción mutua. Los polímeros de condensación son aquellos enlaces a través de grupos funcionales de las moléculas, como es la esterificación o la amidación. Entonces, los tipos de unidades monoméricas están las olefinas o alquenos, que poseen un solo grupo reactivo, con dos enlaces activos. Estas se denominan bifuncionales y pueden enlazarse con otras dos unidades para formar estructuras moleculares bidimensionales. Acá tenemos el tipo de unidades monoméricas que hemos hablado: el etileno, el propileno, el butileno. Siempre lo más importante van a ser las uniones covalente doble, que van a dar la oportunidad de abrirse y provocar, ¿sí?, la propagación y la unión entre los diferentes monómeros. Los compuestos funcionalizados, que son sustancias orgánicas que tienen en la molécula, en la parte que interviene en la formación de la molécula, pueden presentar elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, formando determinados grupos reactivos, siendo capaces, por lo tanto, de formar estructuras moleculares tridimensionales, por ejemplo, los grupos amino o los grupos hidroxilo. Si vamos a un tipo de polimerización en bloque o en masa, el monómero y el activador se mezclan en un reactor. Monómero y activador, el cual se calienta y se enfría según se requiera. Ocurre autoaceleración. Este método de polimerización produce polímeros con alta pureza óptica, libre de contaminantes. Ejemplos es el poliestireno, el polimetilmetacrilato y el PVC, policloruro de vinilo. El método por solución consiste en disolver el monómero en un solvente no reactivo que contiene un catalizador. La presencia del solvente va a facilitar la transferencia de calor y reduce la viscosidad del medio. El calor desprendido por la reacción es absorbido por el solvente y se disminuye la velocidad de reacción. Ejemplos de plásticos o de polímeros que pueden producirse por el método de solución es el poliestileno, el polimetilmetacrilato también, el poliacrilonitrilo. Otro método puede ser por suspensión. El monómero se mezcla con un catalizador que es soluble en él. Se produce una suspensión en agua de un monómero insoluble en agua a través de pequeñas gotas, obtenida generalmente por agitación violenta. Después del proceso, el producto polimerizado se separa y deshidrata. Bueno, el método por precipitación. Se utiliza un solvente en el cual sea soluble el monómero pero insoluble el polímero. Cuando se va produciendo el polímero, como se insolubiliza del medio, directamente va decantando. Acá tenemos imágenes de la polimerización por precipitación. La mezcla de reacción consiste en monómero, agente emulsificante, agua, que es el iniciador. Las partículas que se forman son muy pequeñas, se forman agregados micelares. Las gotas de monómero permanecen en la fase acuosa, pero algunas moléculas ingresan a la micela.
Los radicales iniciados en la fase acuosa difunden hacia el interior de la micela, donde ocurre la polimerización. Bueno, y antes de continuar con los movimientos de torsión ovillado, aquí ya hemos terminado con todos los métodos de producción de polimerización a escala industrial. Dejaremos los movimientos de torsión ovillado para la próxima parte, que será la unidad 10 polímeros, parte C.